Un grupo de intrépidos aventureros converge en una taberna y después de cánticos, peleas y varias cervezas, embarcan en una aventura que los va a asignar de por vida. Seguramente escuchaste esta frase más de una vez en historias de D&D o de otros juegos de rol, como para dar puntapié a una primera sesión en el juego. Pero si querés variar un poco, vamos a conversar al respecto. Hay obviamente una infinidad de maneras de arrancar una sesión de Dungeons & Dragons. Por eso, en este video voy a ayudarte a diversificar un poco la manera que vos introducís las aventuras a tus jugadores. Y acordate, a veces la manera en que arrancan las aventuras puede garantizar que tus jugadores se queden, así que es muy importante. Hola, soy Juan y les saludo desde la Geek Den para compartirles mi conocimiento no tan ancestral de este juego que se llama Dungeons & Dragons. Y también un poquito de Daggerheart, otros juegos de rol. Pero bueno, vamos a quedarnos con la frase por la que ustedes nos conocen. Obviamente les voy a agradecer un montón que le dejen un like a este video y se suscriban al canal porque van a venir seguramente 2 videos al mes, así que no se los van a querer perder. Y tal vez en el futuro algún actual play más, además del que ya tenemos. Pero por sobre todas las cosas me encantaría leerlos acá abajo en los comentarios y que me comenten cuál fue el inicio más épico que tuvieron a una campaña o un one shot de Dungeons & Dragons o de su juego de rol favorito. Los quiero leer, a ver si nos inspiramos todos y ganamos un D6 gracias a tu comentario. Bueno, ahora sí, arrancando con el tema que nos compete, vamos a dividir este video en 2 partes. Primero hablando de las interrelaciones de los personajes y en otro hablando ya de algo más narrativo, es decir, cuáles son estos catalizadores que utiliza el GM para arrancar la sesión de Dungeons & Dragons. Arrancando con los vínculos del grupo en sí, creo que lo más común que vamos a ver en los juegos de rol es que todos los personajes sean completos desconocidos entre sí. Obviamente esta es la cadencia natural de toda aventura que recién empieza, este personaje nuevo e inédito que nadie lo conoce y hasta a veces lo conoce también muy poco el mismo jugador. Entonces quizás necesita de estas interacciones iniciales, del contexto de la historia y un poco del desarrollo de las sesiones como para caracterizarse un poco mejor. Por eso entiendo mucho por qué se utiliza esto, por qué es tan famoso y por qué es tan obvio que las partidas arranquen de esta manera. Sin embargo, cada vez me vuelvo más y más fan de aprovechar un ratito de la sesión 0 para nutrir y crear conexiones entre los personajes. Y de esa manera, cuando arrancan la sesión, ya se conocen, ya saben quiénes son, ya saben qué esperar, y de esa manera entiendo que hace mucho más fácil el roleplay y la cadencia del primer juego. Por ejemplo, en nuestra aventura de D&D, La Puerta de Eberalgon, que ya está todo subido, vayan a verla, está muy buena, y denle like también. Hicimos varias sesiones 0, donde no solo caracterizamos a estos personajes que los jugadores iban a encarnar, sino también establecer qué conexiones previas existían entre ellos. Estos ex compañeros de secundario y familia que a medida que pasó el tiempo fueron dejando atrás un montón de cosas que estimaban valiosas y tienen que volver como a reconectarse para poder, no sé, reivindicar su amistad y su amor. El poder del amor. Creo que estas prenociones hacen que el jugador mismo se sienta más cómodo a la hora de encarnar su personaje y que no le sea tan difícil dar ese puntapié inicial, ¿no? Ese arranque que va a dar lugar a después quizás una campaña o una aventura. Algo que está buenísimo para tomar de Daggerheart y aplicarlo a tus sesiones de D&D son lo que se llaman las conexiones. En el juego de rol de Darrington Press, las conexiones son parte de la creación de personajes y son 3 preguntitas nomás que establecen premisas que vos le podés preguntar a otro jugador que va a encarnar otro personaje y esto va a determinar cuál es el vínculo que los une. Intencionalmente no son muy extensas y muy largas y muy difíciles de contestar. Son apenas un par de oraciones porque la idea es que tengan este disparador y después, mediante el roleplay o durante las sesiones, ustedes vayan explorando un poco esta idea. Así que nada, si pueden agarrar conexiones y utilizarlos sus personajes de Dungeons & Dragons o de otros juegos de rol, buenísimo. Una última consideración con este aspecto de las interrelaciones de los personajes. Digamos que también existen estos sistemas mixtos, ¿no? En donde, por ejemplo, vemos a Critical Role que en sus campañas tiene varios grupos de 2 o algún grupo de 3 y que estos convergen y se transforman en la party o en el grupo final. Esto está buenísimo porque es como lo mejor de 2 mundos, ¿no? Es como que tenés un personaje que está muy
conectado con otro, pero que el resto son todos completos desconocidos. Entonces, se siente cómodo al estar con alguien que conoce, pero al mismo tiempo también tiene que conocer y entender quiénes son esas personas que están junto a él. En conclusión, obviamente no hay una respuesta definitiva. Todas son válidas, todas son correctas, pero en lo personal, como les dije, siempre está bueno tener un preconcepto y una prenoción de quiénes son los que están al lado tuyo, porque ya les digo, hace mucho más fácil la cadencia del juego. Pero como ya les digo, hagan lo que les parezca y lo que mejor vaya para su mesa. Bueno, habiendo hablado ya de las interconexiones y estas relaciones que pueden tener los personajes antes de la primera sesión, ahora vamos a hablar del catalizador. Es decir, este puntapié que da el GM para darle inicio a la aventura. Como dije ya en mi video de crear tu propia aventura de Dungeons & Dragons, yo soy partidario de lo simple, que lo simple es mejor. Sobre todo a la hora de preparar tus sesiones de Dungeons & Dragons. Y más aún si sos un Game Master que todavía es principiante. Entonces, dicho eso, no veo nada de malo de que vos utilices como catalizador de tus historias el hecho de que tu grupo se encuentre en una taberna y que escuchen un rumor de que el rey ofrece una recompensa a quienes puedan acabar con el monstruo que está comiéndose todo el ganado del rey. Sin embargo, si estás con ganas de experimentar un poquito, vamos a hablar de otros escenarios que te pueden servir como disparador de tus aventuras. Personalmente, mi disparador favorito es poner al grupo en situaciones comprometedoras donde tienen que ser rápidos para resolverlas. Yo creo que esto incita desde un primer momento al trabajo en equipo y a la camaradería, para que ellos se conozcan cómo funcionan como grupo. Está bueno cuando el grupo se destaca en algo en particular dada su experiencia previa y que vos lo pongas en medio de un trabajito con las manos en la masa. Pensemos como ejemplo en un grupo de experimentados mercenarios que arrancan la primera sesión escondidos en la habitación del conde, el cual es su objetivo. Imaginemos que la primera hora de la sesión hacen lo que tienen que hacer, roban las cosas que tienen que robar y se escapan de la habitación sin que los vean. Una vez que llegan a su lugar seguro, empiezan a revisar lo que tienen y encuentran el diario del conde, donde surge que la persona que se encontraba en la cama era efectivamente un impostor. Y es aquí el catalizador de nuestra historia, encontrar al verdadero conde. También imagínense otros escenarios, como un grupo de exploradores de la montaña que tienen que sobrevivir a una avalancha, o un grupo de criminales que están dentro de la cárcel y tienen que escapar para poder probar que ellos son inocentes. Además de lo que dije, yo siento que este modo de arrancar tus sesiones de rol sirve muchísimo para que los jugadores novatos se puedan adaptar un poco a las mecánicas, ya sea un poquito de combate, un poquito de interacción social, e incluso también habilidades que estén en juego durante esa escena. Bueno, habiendo hablado de eso, hablemos de una premisa un poco más simple, y es utilizar un NPC que les explique a los personajes cuál va a ser su misión. Algo positivo es que este los pueden interrogar y consultar sobre la misión que tienen por delante, como así también preguntas sobre el mundo que los rodea. Esto puede ser con el alcalde en su oficina, con un ladrón en las alcantarillas, o incluso con el tabernero en la taberna que hablamos al principio del juego. Esta es la experiencia que exactamente tuvimos al jugar Candela Obscura, donde existe esta figura del Lightkeeper, que es este jefe del círculo que se sienta y te explica cuál va a ser tu misión. De esta manera el GM le explica directamente al equipo qué es lo que tiene que hacer y los jugadores tienen más una idea clara y concisa de cuál va a ser el objetivo de sus actos. Este recurso sirve un montón en one-shots y en aventuras cortas donde no hay mucho tiempo que perder, así ya los jugadores se focalizan en el objetivo. Esto también obviamente es muy útil para personas que nunca jugaron rol porque les marca un poco el mundo y no se sienten tan solos, se sienten como que encuentran un personaje al que le pueden hacer preguntas y entender un poco dónde se encuentran. Que si bien no involucra mucho lo mecánico, sí ayuda mucho en lo que tiene que ver con el roleplay. Bueno, el último disparador es un poco bizarro y me van a decir está diciendo cualquier cosa, pero bueno, les estoy contando cosas de acuerdo a mi experiencia personal. Y es que no existe ningún disparador. Podés poner a tus personajes en un mercado, en un túnel dentro de una montaña o en una goleta y dejarlos ser. Incluso voy a ir más allá. Podés preguntarles a tus jugadores qué están haciendo los personajes y hacia dónde se dirigen. Si bien vos como Game Master sabés a dónde querés que vaya tu aventura, está bueno que dejes a los jugadores ser y que ellos mismos te brinden las herramientas que vos necesitas para avanzar la historia que tenés en mente. Yo siento que esto genera una manera más orgánica de contar la historia y más colaborativa entre el Game Master y los jugadores. Y me parece copada de por lo menos intentarlo alguna vez. Acá el silencio es tu mejor amigo. No paniques. Deja que tus jugadores hagan lo que tienen que hacer e interferir lo menos posible. Y fíjate qué sale de todo eso. Quizás está bastante bueno. Pero en relación a este último, siempre está bueno aplicarlo en un grupo que ya se conoce de antemano
y que tengas cierta experiencia con los juegos de rol, porque la verdad una primera experiencia de juegos de rol que el GM interfiera lo menos posible, no. La persona novata se va a apoyar muchísimo en el Game Master, entonces no está bueno bajar tu intervención cuando es la primera experiencia de una de las personas en tu mesa. Bueno, pero a modo de conclusión, es que no existe un modo ideal de arrancar tus sesiones de Dungeons and Dragons o de tus juegos de rol en general. Creo que todo depende de tu grupo en sí, de las expectativas que el grupo tenga de la aventura que vos querés contar y también de tus preferencias como Game Master, donde vos te sentís más cómodo. Por eso recalco que siempre es vital tener una sesión cero donde se pueden discutir todas estas cosas. ¿Nos queremos conocer de antes? ¿No nos queremos conocer de antes? ¿Cómo quieren o cómo les gustaría que yo arranque la aventura? Y de esa manera van tejiendo de a poquito la sesión ideal para todos. Ok, espero que les haya gustado este video. Me muero por leer lo que tienen para comentar acá abajo, sus anécdotas y cómo eso puede sumar a las experiencias de las personas viendo este video. Déjenle un like, suscríbanse al canal y bueno, nos vemos en tu taberna favorita.